moverá. Contigo estamos, no nos moverá. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte y firme estamos, no nos moverán. Sin ti, Señor, no viviré. Sin tu amor, Dios, recibo hoy tu gracia y paz. Doy gracias hoy por lo que has hecho en mí. No nos moverá. Contigo estamos, no nos moverá. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte y firme estamos, no nos moverán. Mi corazón testigo es que confiaré solo en tu nombre, velaré en que eres fiel. Lo que has dicho sé que se cumplirá, no nos moverá. Contigo estamos, no nos moverá. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte y firme estamos, no nos moverán. Sigo firme, firme estaré. Si caigo sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás. Sigo firme, firme estaré. Si caigo sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás. Sigo firme, firme estaré. Si caigo sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás. Sigo firme, firme estaré. Si caigo sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás. No nos moverá. Contigo estamos, no nos moverán. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte y no nos moverá. Contigo estamos, no nos moverá. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte y firme estamos, no nos moverán. Quiero saludar afectuosamente a cada uno de los jóvenes de la Juventud de los Tres Hebreos de la Iglesia del Señor. También a nuestros pastores y a nuestros hermanos que están viendo esta transmisión online de este Encuentro Servo Líderes año 2020, la cual se está haciendo de manera virtual. Lamentablemente no nos podemos reunir físicamente para poder llevar a cabo esta actividad, pero el Señor ha sido tan bueno que ha dispuesto a nuestro favor estas plataformas para poder llegar a ustedes con una palabra. Y esa palabra nosotros la vamos a ver reflejada a través de un devocional que va a ser entregado por nuestros hermanos de la zona Cordillera Biobío.
También la plenaria que ha sido preparada, que va a ser entregada por nuestro hermano Sandro Arroyo, en donde va a ilustrar cómo el liderazgo de Jesús puede impactar favorablemente sobre el liderazgo que Dios ha puesto en nosotros para llevar adelante a nuestros jóvenes hacia Cristo. Pero también la banda nacional se ha preparado para poder entregar alabanzas y cánticos para que en conjunto podamos alabar al Señor. Hemos hecho este esfuerzo y este trabajo para poder bendecir sus vidas. Por eso queremos invitarles a que en esta jornada de día sábado ustedes puedan deleitarse en la presencia del Señor en medio de esta plataforma en donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablará a nuestras vidas a través de su santa palabra. Pero también quiero invitarles a que puedan ser partícipe de este trabajo que estamos realizando sobre un aporte voluntario dirigido hacia nuestros misioneros. Como bien saben ustedes, todos los años en el encuentro Siervos Líderes y posterior a esta actividad entregamos un aporte a nuestros hermanos a través de una caja misionera y queremos invitarles a que ustedes también puedan sumar a este aporte. Están los datos disponibles para que puedan depositar este aporte voluntario a la cuenta de nuestra hermana Catherine Bravo y así bendecir a nuestros misioneros que se encuentran en la isla de Chiloé. Sin nada más que decir, quiero dejarles nuevamente invitados y que puedan disfrutar este momento que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros para poder disfrutar esta segunda jornada del encuentro de Siervos Líderes año 2020, modalidad online. Bendiciones. Buenos días, hermanos. Hoy compartiré con ustedes un devocional en el cual hablaremos acerca de José. Para quienes no lo conozcan, José era el menor de sus hermanos, era el favorito de su padre y fue vendido a causa de la envidia que esto generaba en sus hermanos. De esta manera es como él llega a Egipto, donde es encarcelado de manera injusta. Luego de un tiempo conoce a Faraón, a quien le interpreta un sueño en el que se mostraban 7 años de bonanza y 7 años de hambruna. También encuentra gracia ante los ojos de Faraón, quien lo deja como gobernador de Egipto. Ahora les quería pedir que abran sus Biblias en Génesis 45:4. Le damos lectura en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Bueno, hermanos, en este fragmento de la Biblia podemos ver varios puntos, entre los que destacan la capacidad que tiene José de perdonar a sus hermanos, porque nosotros muchas veces como seres humanos, cuando alguien nos hace algún mal o algún daño, en lo primero en lo que pensamos es en vengarnos o en pagar mal por mal. Pero José tiene la capacidad de ver el plano completo, logra ver que todo lo que él vivió era con un propósito y de esta forma logra perdonar a sus hermanos de una manera genuina y sin resentimientos, lo cual se puede ver cuando él les dice que no se entristezcan ni que les pese el haberlos vendido. Otro punto importante a notar es que muchas veces nosotros vivimos situaciones o momentos difíciles en que no entendemos el porqué y quizás dentro de nuestra limitada visión en ese momento no entendamos el porqué de esa situación. Pero como se ve en este fragmento, tenemos un Dios omnisciente, un Dios que conoce todo y que tiene un propósito con cada una de las situaciones que ocurren en nuestra vida, porque Él conoce cuál es el mejor camino para nuestra vida. Como dice en Isaías 55, 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos,
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Hola, quisiera saludar a todos los hermanos y quiero compartir en esta hora una porción de las palabras del Señor para ir avanzando con el tema que nos corresponde. Bueno, el tema que nos corresponde se llama Un siervo aprobado por Dios, tema los hábitos de Jesús, una cualidad de todo siervo líder, llamado al servicio entre los creyentes. Y quisiera compartir con ustedes parte del Evangelio de Juan en el capítulo 7. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos le buscaban para matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Le dijeron pues sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si haces estas cosas, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre estará presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Amén. Bueno, como bien comentaban, quisiera dar un realce en la vida de nuestro Señor Jesucristo como el mejor siervo, como el mejor líder que pudo haber pisado esta tierra. Y vamos a ver los hábitos que Él desarrolló en su ministerio. Y yo creo que estos hábitos a todos nosotros nos van a servir mucho en el periodo que estemos aquí nosotros. Dice: de acuerdo a las disciplinas y a los hábitos que desarrollemos antes y durante el periodo de nuestro servicio al Señor aquí en la tierra, dependerá el éxito medido por Dios a través de su palabra en los cielos. En otras palabras, querido amigo, lo que nosotros sirvamos aquí y cómo, con la calidad y el desempeño que podamos colocarle a esta tarea, va a repercutir en la presencia del Señor. ¿Qué hacía el Señor? El Señor se aislaba, el Señor oraba, el Señor adoraba, el Señor construía relaciones, el Señor también confrontaba, escuchaba, el Señor sabía amar, el Señor obedecía, usaba bien las escrituras, las conocía, el Señor era bondadoso. Y todas estas cualidades, querido hermano, son de todo creyente verdadero. Si usted tiene al Espíritu Santo en su corazón, si usted ha nacido de nuevo, si es un creyente fiel, un hombre que busca agradar al Señor, usted es llamado al servicio, usted es llamado a ser un siervo líder. El primer hábito que queremos compartir en esta hora es el hábito de aislarse. Jesús tenía esa cualidad. Jesús sintió cansancio, sintió hambre, agotamiento, sueño, fatiga. También el Señor bostezaba. Sus ojos se ponían rojos de cansancio. Tal vez le dolían sus pies y su mente también se agotó. Porque no podemos olvidar que el Señor se encarnó y se hizo hombre. El Verbo se encarnó y por ende padeció todas estas cosas. Pero ¿sabe? Jesús donde quiere que iba, y de hecho leyendo este texto, el relato que quise compartir en el Evangelio de Juan y parte de él, que más adelante también lo vamos a desarrollar, sus propios hermanos no creían en él. No, su familia no creyó en él hasta después de su resurrección. Y en el capítulo 7, luego Jesús sube a la fiesta de los tabernáculos. Y allí nos vemos enfrentados a una situación que vamos a compartir a medida que avance el tema. Jesús, ¿qué escuchaba a la gente? Sáname,
tócame, ayúdame, necesito un milagro, dame, escúchame. El Señor lo sentía todos los días. Usted en el liderazgo también se va a enfrentar a estas situaciones. Por eso es importante observar lo que el Señor hacía, cómo el Señor recargaba su fuerza para llevar tan grande tarea de redención, de salvación de la humanidad. Cuando Jesús se retiraba, a menudo prefería los lugares de la orilla del lago y las montañas. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Eso lo relata Mateo 14:23. ¿Por qué Jesús se aislaba con frecuencia? Para escuchar a Dios el Padre y clamar delante de Él. Sentaos aquí y quedaos. Yo vaya allá y ore, eran sus frases. Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Padre mío, de ser posible pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. El hábito de aislarse, el hábito de estar en comunión con el Padre. Otro hábito que el Señor tenía, aparte de cierto, el de aislarse, también era el de orar. Pero Dios nos enseña a nosotros que debemos pasar un tiempo a solas para recargar nuestra vida espiritual. Acepte tomar tiempo de aislarse cuando se siente agotado, espiritual y emocional. Usted debe, y no debe sentirse culpable si usted se siente así, porque el Señor se sintió. Imagínense que lo espera a nosotros, que somos sus discípulos, y que también nos veremos enfrentados a estas mismas situaciones. Dice Mateo 14:13, al oírlo Jesús se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto y apartado. Cuando las multitudes oyeron esto, le siguieron a pie desde las ciudades. Como Jesús entendió que iba a venir para tomarle por la fuerza y hacerle rey, se retiró de nuevo al monte, él solo. Juan 6:15. De nuevo lo vemos. De hecho, hay un episodio en Mateo, que lo relata el Evangelio de Mateo, que cuando matan a Juan el Bautista, dice que él de nuevo se retira al monte. Y estuvo allí solo, contemplando la noticia, intimando con el Padre en la oración, en el estar solo. Imagínense cuánta gente el Señor sanó durante su ministerio, con cuánta gente se relacionó. Tuvo escenas maravillosas, también de tristeza y también de angustia y de dolor y de soledad, porque la gente no quería creer en Él. Entonces, ¿cuál era su otro el otro hábito que tenía nuestro Señor y que también nosotros lo necesitamos en nuestro liderazgo? Es el hábito de orar. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11:1 está ese relato. El hábito de Jesús de orar implica el tomar la decisión de vivir en una atmósfera, ya sea una hora establecida o espontánea, en la cual nosotros también como discípulos tenemos que alabar a Dios, agradecer a Dios, confesar nuestros pecados. El líder intercede por otras personas, presenta sus peticiones personales a Dios, la comunión que tenía el Señor con el Padre. Todo Jesús le preguntaba al Padre. Y cuando Jesús oraba, dice que nosotros debemos tener las mejores ideas en oración cuando son presentadas delante del Señor. Dice que Jesús oró muy temprano de madrugada. Toda la noche Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35. ¿Por qué es importante orar de mañana? Dice que para que podamos enfrentar el día y para prepararnos necesitamos de la oración. Él oró por la noche y algunas veces toda la noche. Aconteció que en aquellos días Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Hay ocasiones cuando orar es más importante que dormir, y Jesús lo tenía muy claro. Después de salir se fue como salía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a ese lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, Jesús
oraba. Eso lo relatamos en Lucas 22, 39 al 41. Entonces, ¿y cuáles son, queridos hermanos, los enemigos que nosotros enfrentamos al momento de orar? Dice que orar por razones correctas, orar mientras se practica un pecado, orar cuando he mantenido cerrada mi Biblia por mucho tiempo. La mejor inspiración que podemos tener está en la Escritura. Orar creyendo que Dios nos responderá, falta de fe. Orar sin que Dios sea una prioridad en nuestra vida. Orar por hipocresía. Orar sin haber perdonado, que eso es importante, hermano. Orar sin ser miembro de la familia de Dios. También, por eso las oraciones no son escuchadas. Cuando no estamos en la perfecta voluntad del Señor, solo repetimos palabras y nuestra oración no van a ser escuchadas. Otro de los hábitos que nuestro Señor mantenía siempre en su ministerio era el hábito de usar las Escrituras. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: estáis en un error, porque no saben las Escrituras ni el poder de Dios. Mateos 22, 29. Y encontré una frase muy interesante del Dr. Luis Palau: regrese a la Biblia o regrese a la jungla. Todo líder, todo ministro del Señor tiene que saber las Escrituras. El mejor ejemplo de esto lo tenemos acá, nuestro Señor. Cada palabra, cada frase, Él citó los Salmos, citó Deuteronomio, y lo vamos a ir descubriendo. Él conocía la ley, conocía la Torá. Él inspiró a los hombres a escribir sus palabras hasta que Él se vino a encarnar. Por ende, para nosotros, un líder que no conoce la Biblia, que no ha leído la Biblia ni siquiera una vez en su vida, querido hermano, no podemos estar en el ministerio, no podemos estar en el liderazgo, porque esto son como las armas esenciales de todo buen soldado. Jesús mostró cómo usar las Escrituras. Jesús conocía la Escritura del Antiguo Testamento y la usó para saber cómo guiar su vida. Las conocía tan bien que cuando algún texto fue mal interpretado, citado fuera de contexto, tergiversado, añadido o disminuido, inmediatamente señalaba el error. Esa debe ser la meta de todo cristiano. El hombre que no escudriña la palabra de Dios no podrá adquirir una mente bíblica, porque todo comienza con el conocimiento de Dios, y es precisamente en la Escritura donde Él mejor se revela al ser humano. Jesús creyó en la autoridad de las Escrituras. Pero Abraham dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que le escuchen a ellos. Entonces él dijo: no, padre Abraham, más bien si alguno viene a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Lucas 16, 46, 47. Ese relato, querido hermano, está cuando el rico muere y es llevado al Hades, y cuando también muere el mendigo y es llevado al seno de Abraham. Lo más importante que el Señor citó en esta historia o en esta parábola era el hincapié de los profetas y la palabra del Señor, la ley de Moisés, querido hermano. El salmista decía: en la ley meditaré de día y de noche. Ahí está nuestra delicia, querido hermano. ¿Sabía usted que cuando Israel buscaba tener rey, uno de los requisitos del liderazgo dentro del servicio para el Señor era que, según lo dice Deuteronomio, era que el rey tenía que tener una copia a su disposición de la ley, tener una copia donde él pueda meditar y leerla, para así no vanagloriarse, para así no caer en el error de su propia codicia. Habían ciertos requisitos para este gobierno que Dios estaba instaurando en Israel. Hermanos queridos, ¿cuánto más para nosotros? Necesitamos la guía de la Escritura. Si no, perdemos la comunión. Y cuando perdemos la comunión con el Padre, con el Señor, créame, querido hermano, que vamos derecho al fracaso. Vamos derecho a dirigir mal.
vamos derecho a cometer pecados que el día de mañana nos vamos a arrepentir. Esto es serio. Y continuó. Jesús creyó cada palabra de la Escritura hebrea y las tuvo como autoridad final sobre cualquier asunto. Él conocía el poder de la palabra de Dios. Porque si vosotros creyereis a Moisés, me creeréis a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Juan 5, 46, 47. Jesús los confrontó con la Escritura. Y es importante, querido hermano, que nosotros formemos hábitos, el hábito de usar las Escrituras. Leemos la Biblia, lea la Biblia cada día y tenga un plan de escritura. Toma la decisión de leer toda la Biblia en un año. Participo de un estudio bíblico por lo menos 1 o 2 veces al mes. Use la Biblia para determinar si algo o alguien está incorrectamente usando la Escritura en cuanto a la doctrina. Usted que van a ser líder, usted que está liderando una juventud. Y cada versículo y cada tema tiene que ser tratado con la palabra. Use los principios de la Biblia para comprender asuntos morales. Cuando tenga que tomar una decisión en la juventud, use la Escritura para consolarse cuando sufre una pena o una pérdida o o no es comprendido o usted quiso decir algo y lo malinterpretaron dentro del liderazgo. Jesús lo hacía, queridos hermanos. Use las Escrituras para juzgar una experiencia. No use su experiencia para juzgar a las Escrituras. Memorice las Escrituras. Aplique las Escrituras. Y eso, querido hermano, le ayudará mucho en el ministerio que el Señor le tiene a usted. ¿Qué otro hábito tenía nuestro Señor? El hábito de escuchar. Es importante que el líder también escuche. Vino una mujer de Samaria para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Juan capítulo 4, 7 al 9. El hábito de Jesús de escuchar nos lleva a tomar la decisión de presentar atención a las personas con nuestros oídos, con la mente, con los ojos, el cuerpo. La otra persona dice, para que la otra persona se sienta valorada, para quien la escucha. Eso es importante, hermano. Normalmente nosotros estamos haciendo otras cosas y la gente no habla y no ponemos atención. No, nuestro Señor no era así. Él involucraba sentimientos, Él miraba a los ojos, Él veía con su corazón, Él sentía, Él tocaba, Él abrazaba. Cada vez que Él sanaba, usaba sus manos. Él sentía el dolor ajeno de las personas. Era un líder cercano, querido hermano. ¿Cuánta gente necesita eso hoy en día? Lo que más necesitamos es ser escuchados. Y lo que menos hacemos es poner atención. Si está aconsejando a alguien, si alguien va a usted, deje el celular a un lado. Deje lo que está haciendo y ponga atención con sus acciones corporales, con sus ojos, su vista, asiente con la cabeza que está escuchando. Y sabe, hermano, usted cuando escucha a la gente, lo que la gente menos va a recordar tal vez va a ser el consejo, pero sí se va a acordar de que usted lo escuchó. La gente rara vez recuerda su consejo, pero sí recordará que usted la escuchó. Esa cita la encontramos de Karen Lafrance. Una interesante frase. Jesús nos mostró cómo escuchar, querido hermano. Jesús fue un consumado oyente y todavía lo es. Imagínense que aún continúa escuchando a nosotros las 24 horas del día y Él escucha nuestras oraciones. Él escucha lo que hoy nosotros estamos haciendo. Él aún está en contacto con nosotros y lo seguirá haciendo siempre porque Él vive para interceder por nosotros. Tenemos un Dios cercano, un Dios que podemos tocarlo, sentirlo. Bendito sea el Señor. Entonces al mirarlo Jesús lo amó y le dijo, esta es una historia del joven rico que se acercó a él.
Una cosa te falta, le dijo al Señor. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pero ¿sabe cómo parte el relato de Marcos, capítulo 10, versículo 21? Entonces, al mirarlo, Jesús le amó. Fíjese que interesante que este joven trataba de encontrar un atajo hacia la vida eterna. Jesús no lo desanimó, pero lo escuchó. El joven se fue sin alcanzar la salvación, sin embargo supo que había sido escuchado. Si cuando las personas se alejan de nosotros, deben sentir que fueron escuchadas, pues puede ser que no estemos de acuerdo con ellas o que discrepamos en alguna de sus cosas, en el pensamiento, obviamente, pero debemos escucharlas. Jesús también sabe, en otro relato de la Escritura, Él escuchó a un intelectual, no solo a un rico, también a un intelectual. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Lo escuchó, aunque era tarde, aunque Jesús estaba cansado, aunque Jesús tenía sueño, estaba agotado, pero este hombre vino de noche. No sabemos por qué, seguramente porque Jesús en el día no tenía tiempo, o este hombre no quería ser descubierto, que estamos hablando de Nicodemo, ¿cierto? No sabemos los motivos reales por qué vino de noche, pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que aunque eran las 1, las 2 de la mañana, o las 11 de la noche, Jesús se dio el tiempo para escucharlo. Y prestó atención a lo que este hombre le dijo. Qué interesante, queridos hermanos. La habilidad de un líder es escuchar. Otro hábito que tenía nuestro Señor era la obediencia. Imagínense, Él siendo Dios, sujetó su voluntad al Padre. No quiso tomar sus propias decisiones. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo porque el Padre lo tenía determinado. Que Él pudiera obedecer al pie de la letra todas las cosas que el Padre le había encomendado. Y Jesús tenía el hábito de obedecer. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Juan 15, versículo 10. El hábito de Jesús de obedecer nos lleva a tomar la decisión de actuar según la voluntad de Dios, basado en lo que Él ha dicho en su palabra, y buscar la dirección del Espíritu Santo. Usted nunca va a equivocarse si elige obedecer a Dios. Ese es un pensamiento. Jesús nos mostró cómo ser obedientes. Jesús siempre, en toda circunstancia, obedeció al Padre. Su vida fue un sí a su voluntad. El impacto de Jesús fue el resultado de su total e instantánea obediencia. Nuestra salvación dependió de la obediencia de Jesús. Jesús tuvo muchas oportunidades de evitar la voluntad del Padre, pero no lo hizo. Entonces Jesús fue llevado al Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se acercó a él y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba obedeciendo al Padre, a pesar que tenía hambre y tenía cansancio, a pesar que estaba en fatiga, pero Él se negó a sí mismo. Queridos amigos, una de las cosas que más nos costará en el liderazgo es esto: obedecer. Porque no queremos obedecer. Siempre está en nosotros la rebeldía, el no querer someternos los unos a los otros. Uno de los grandes problemas que enfrentamos dentro de nuestros hogares, nuestro trabajo, es la falta de sometimiento a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque queremos ser nosotros, porque empezamos a desarrollar los hábitos negativos que tenemos en nuestra carne, como la soberbia, el orgullo, la altanería, etc. Podría nombrar muchas cosas. Pero en fin, dice que el costo de la obediencia es pequeño comparado con el costo de la desobediencia. En el jardín de Getsemaní, el Padre le mostró a Jesús el costo de su misión. Jesús volvió a responder: sí, lo pagaré. Hay un precio por la obediencia. Frecuentemente la obediencia requiere que abandonemos nuestra conveniencia y comodidad en el altar de sacrificio. Sacrifiquemos el orgullo, la arrogancia,
y digamos, sí, voy a obedecer. La base de Jesús para obedecer fue las Sagradas Escrituras. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo había consumado, que se había consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Juan 19:28. Esto era cuando Jesús estaba en la cruz. Acuérdese de las 7 palabras que Jesús mencionó en la cruz. Tengo sed. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aunque Él se sintió abandonado por el Padre, cargando todo el pecado del mundo por nosotros, Él sintió la soledad más absoluta. Él sintió la soledad eterna para que usted y yo no nos sintiéramos nunca solos. Él obedeció cada palabra de la ley, porque si no hubiera obedecido, hubiera estado en pecado. Y como Él fue sin pecado, es nuestro líder por excelencia. El Señor se sometió. ¿Sabe? Me encanta el carácter de mi Señor. Un hombre humilde, teniendo todo el poder para destruir, para derribar, para haber descendido de la cruz. Pero no lo hizo. Él dijo y sintió sed. Tengo sed. Para que usted y yo nunca sintiéramos sed. Para que usted y yo pudiéramos estar en la gloria con Él. El Señor obedeció hasta el final. Y gracias a su obediencia pudo entrar en el lugar santo, al lugar santísimo en el cielo, una vez y para siempre, por todos sus escogidos, por todos a los que Él llamó. Mi hermano, si el Señor te está llamando al liderazgo, siéntete privilegiado. Es un servicio único. Es un privilegio servirle al Señor con nuestros defectos, con nuestras virtudes. Pero el Señor nos conoce. Bendito sea el Señor. Jesús conocía el Antiguo Testamento y comprendía lo que Dios deseaba que Él hiciera por medio de la Escritura. Conocer la palabra de Dios nos ilumina acerca de lo que Dios requiere de nosotros. La obediencia es nuestra respuesta correcta a las Escrituras. Querido hermano, ¿cuáles son los enemigos del hábito de obedecer? La carne, no deseo hacer esto. Satanás, hay un camino más fácil. Dejar para más tarde, permítame pensar en esto, por ahora no. Esas son las respuestas que damos. Conveniencia, hay que conocer demasiado. O sea, pereza por no querer hacer las cosas. La gente quiere pensar. La única parte de la Biblia que usted realmente cree es aquella que obedece. Ese es un autor anónimo, un pensamiento interesante. Decida obedecer. La obediencia es siempre una decisión. Usted no tiene que sentir que tiene que obedecer. No hay excusa para no hacer lo que es correcto. La opción de obedecer está siempre sobre la mesa. Si esperamos hasta que sintamos que tenemos que obedecer a Dios, la obediencia muy probablemente nunca será práctica. Como dice el anuncio de Nike, solo hazlo. Acepte que haber obedecido a Dios produce el mejor sentimiento que usted jamás haya experimentado. Los sentimientos son mucho más valiosos que el placer pasajero de decir sí a la tentación. No podemos vivir guiados por nuestros sentimientos, pero estos son importantes y no hay sentimiento mayor que aquel que se experimenta cuando usted ha obedecido a Dios y ha dicho no a los intentos de Satanás para desviarlo de la voluntad del Señor. Usted que va a ser un líder, usted que está al frente, usted, querido hermano, que está al servicio, se va a ver muchas veces tentado a desobedecer, a engañar, a tomar lo que no es suyo, etcétera, muchas cosas, pero manténgase firme. El Señor está con usted, el Espíritu Santo le está guiando. Comprenda que su felicidad en la vida depende de decir sí a Dios. Cuando hacemos lo que Dios ha dicho, el resultado inmediato es gozo interior. Un cristiano que se ha desviado fuera de la voluntad de Dios no es un cristiano feliz. Si usted no es feliz, lo primero que debe hacer es preguntarse, ¿he desobedecido a Dios? Eso nos pasa con frecuencia, querido hermano. Pero animémonos. Haga una lista
de los temas sobre los cuales las Escrituras muestran claramente cuál es la voluntad de Dios para su vida. Eso es interesante, conocer la enseñanza claramente revelada en la Escritura para la voluntad que Dios quiera para nosotros, la dirección, obedeciendo a los mandatos que aparecen de modo claro y específico en la Escritura. Recuerde que cuando Dios lo llamó, usted renunció al derecho de hacer las cosas a su manera. Somos esclavos, somos siervos y Él es nuestro líder. Confiese la obediencia inmediata y diga sí a la voluntad de Dios. Cuando usted ha desobedecido a Dios, deje de hacer lo que está haciendo y haga lo correcto. Pida perdón cuando pedimos perdón. Pida perdón por no seguir desobedeciendo. Cuando desobedecimos, tenemos que humillarnos ante el Señor y admitir que nos hemos equivocado. Y siguiendo con el relato de Juan capítulo 7, Jesús supo enfrentar la oposición mediante esos hábitos que tenía de apartarse, de orar, de escuchar y de amar, de obedecer la Escritura. Jesús se supo oponerse a la oposición de sus hermanos, no creían en él, versículos 5 y 6, del mundo, en especial de los líderes religiosos, versículos 7 al 10, de las murmuraciones de la multitud, versículos 11 al 12, de la incredulidad de los de su propio pueblo, versículos 14 y 15, pues tenía claro que la doctrina no era suya, sino del que lo envió. Querido hermano, podríamos seguir con muchos más hábitos, pero estos hábitos téngalos presentes en su mente y en su corazón. Y si estamos desobedeciendo, hagamos un alto y pidámosle perdón al Señor y retomemos la tarea que el Señor nos ha dado. Dios les bendiga, Dios los use grandemente. Un abrazo, se despide su hermano en Cristo, Sandro Arroyo. Muchas bendiciones, cariños a la juventud. Corazón
usted, como entre sombras ir, como sentirme solo en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalentes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar, y todas tus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos al Señor, ¿cierto? Por esta bendición que nos da nuestro Dios en este día, ¿cierto? De poder estar junto a ustedes, ¿cierto? En este programa, ¿cierto? De encuentros de siervos líderes. Y es una gran bendición para cada uno de nosotros de poder participar de este programa.
Dios bendiga grandemente, ¿cierto?, al presidente nacional. Señor, bendiga a toda la juventud, ¿cierto?, de nuestro Chile, bendiga a los distritos, ¿cierto?, los presidentes. Dios derrame una bendición sobre cada uno de ustedes. Vamos a estar inclinando nuestro rostro al Señor, ¿cierto?, para que Dios bendiga, ¿cierto?, este primer día, ¿cierto?, de encuentro, ¿cierto?, de siervos líderes, ¿cierto?, y que este programa haya sido de mucha bendición para cada uno de nosotros, en especial para la juventud. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, amado Dios, por esta bendición que nos das en este día, Señor, de poder estar con la juventud, Señor, y poder también, Señor, estar delante de tu presencia, amado Dios, orando, Señor, y dándote gracias, Señor, por todo tu amor, Señor, por toda tu misericordia y por toda tu bondad, Señor, que has tenido con cada uno de nosotros, Señor, que nos has guardado, Señor, y nos has protegido, Señor, en estos tiempos, Señor, que han sido malos, que han sido peligrosos, Señor, pero ahí han estado tus promesas tuyas, Señor, que son fieles, Señor, y que son verdaderas, Señor. Muchas gracias, Señor, por este día, Señor, Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor. Toda la gloria, Señor, y toda la alabanza es para ti, Señor. Cada día necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu gracia, Señor. Necesitamos de tu virtud, Señor. Muchas gracias, Padre bueno, por esta bendición que nos ha dado hoy día, Señor. Y queremos ser despedidos, Señor, de este programa, Señor, y queremos irnos con esa bendición que emana del cielo, Padre bueno, la bendición gloriosa del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén. El Señor le bendiga mucho, hermanos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gloria a Dios.